que andan despertándose temprano. Me da mucho gusto porque el programa que tengo el día de hoy, y además de que todos quienes hacen posible este programa directa o indirectamente, a mi familia, por supuesto, Diego, Rodi, Susi, a todos mis colaboradores que pues el día de ayer tuvimos la pena de despedirnos de una clienta de hace muchos años, que es la señora Deger, que descanse en paz. Lamentamos muchísimo su pérdida después de una dolorosa convalecencia, y desgraciadamente nunca pudo recuperarse del cáncer que la atacó terriblemente. Vaya, un fuerte abrazo para su familia, para todos sus deudos que han sido clientes de nosotros por muchos años, y lamentamos muchísimo esa terrible pérdida. Pero bueno, Sony, estás por ahí, Dima 2801, yo creo que andamos DJ Mi Chavo, por ahí W12345W, pues nadie se va a olvidar de tu Twitter. Muchas gracias por verme, y sin más vamos a continuar el trabajo que iniciamos desde hace ya más de 2 meses con el fundamento y motivo, para los que no han tenido la oportunidad de ver el programa, de acerca de este grupo de jóvenes que se dieron la tarea en el Ateneo de la Juventud el 28 de octubre de 1909 de estar a la vanguardia y a la guardia para crear una institución pública de educación, como fue la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Educación Pública, entre muchas otras labores que don José Vasconcelos y don Alfonso Reyes Ochoa tuvieron el inicio formidable en esa primera década del siglo XX para contagiar y dar ánimo para una nueva forma de educar. Don Alfonso Reyes, pues no podríamos, ya dijimos, entender a un Octavio Paz sin don Alfonso, o muchos otros que han sido tocados por su vara mágica, si me permiten la expresión, de la consolidación de su trabajo, de su obra. Pero ahorita, Trapos, MW, mucho gusto, Trapos, quiero decirles cómo puede ser que don Alfonso, en esa magnífica calidad, poeta, dramaturgo, historiador, prolífico en sí, viene de un duelo. Fíjense cómo la muerte puede trascender en un ser humano tan extraordinario como fue don Alfonso Reyes, que él estuvo vivo pues ya prácticamente hasta 1959, casi terminando la primera mitad del siglo XX. Él fallece en la Ciudad de México. Les recuerdo que él nació en Monterrey. Pero si hacemos una remembranza de qué pasaba cuando él estaba ya proscrito por sí mismo, porque dijo: yo no puedo con la tragedia de haber perdido a mi padre. La muerte, ¿cómo se encarga de marcarnos a los seres humanos? Porque decía Sigmund Freud que podríamos continuar la labor del padre o romper con la labor de él para formarnos nosotros mismos. Él toma la senda de su padre con la gloria, y en el 9 de febrero de 1930 escribe la oración por el padre muerto. ¿Cuánto? Y 17 años después de que fallece su papá, en el inicio de la decena trágica, que como todos ustedes saben, se da el 9 de febrero de 1913, en un atentado o en un cuartelazo que el papá de don Alfonso intenta dar contra Francisco y Madero, y que lamentablemente termina con el fusilamiento del presidente de la República en esa incipiente democracia inicial de la primera y segunda década del siglo XX, toda vez que había declinado pues ya el cargo de presidente constitucional, entre paréntesis o entrecomillado, de don Porfirio Díaz. Él se va, deja al país y toma el poder Francisco y Madero después de 1911 y 12, y pues muy poco le dura el gusto a don Francisco, porque en 1913 es asesinado después de que es muerto don Bernardo Reyes. Don Alfonso, con esa sensibilidad que lo caracterizaba, se da a la búsqueda de sí mismo. Y digo eso porque la ruptura con el padre nunca sucede. Se va adolorido, se va a París, después a España, después lo nombran embajador en Argentina, y finalmente por allá también cumple de embajador en Brasil. Él tiene una manifestación muy concreta en el año de 1930,
el 9 de febrero para conmemorar o para ese dolor que todavía lo tiene presente, pero que a manera de reconocimiento a su padre escribe la oración por el padre muerto. Quiere o queda claro para él, o él quiere dar a conocer que ese duelo aún está abierto ese duelo, pero parece ser que los psicólogos y los que saben de esto dicen que cuando uno ya puede escribir sin lágrimas en los ojos a un padre muerto o a un hijo, no lo sé, ya se ha cerrado el duelo. Es este duelo en la oración por el padre muerto, que les recomiendo mucho que se alleguen de información en YouTube. Decía yo que durante los 20 años siguientes, y les enseñé por ahí a don Alfonso Reyes en la Capilla Alfonsina, él curiosamente viene de una familia de Guadalajara. Su padre, don Bernardo Reyes, fungía como casi el segundo de a bordo de don Porfirio Díaz. Si alguien hubiera podido ocupar la silla presidencial sería el padre de don Alfonso Reyes, curiosamente, o podría haber sido también Limantur, que era el secretario de Hacienda de don Porfirio Díaz. Imagínense qué calidad tendría y qué nivel y qué posición. Él fue gobernador en el estado de Nuevo León. Por mi querido Rafa Guerra, te saludo con mucho cariño. Después te voy a contar un cuento de un sueño que tuve contigo, pero eso va a ser más tarde. Don Bernardo Reyes se encontraba prácticamente disciplinado y a las órdenes, al logro de los militares. Las levas de los militares se hacían por obligación y no necesariamente los militares tenían la convicción de ser militares. Entonces, don Bernardo se dio a la tarea de hacer militares de carrera. Y en esa carrera había disciplina, pero también era un político y también tenía creatividad en las artes literarias, como su hijo, que toma la batuta de su padre a la muerte de ese inicio de la decena trágica, ese 9 de febrero de 1913, y en 1930 escribe la oración por el padre muerto. Fíjense ustedes lo que es ese panegírico que tiene, este dominio de todos los géneros. Recordemos que es un hombre de múltiples caminos que se dio a la tarea de fortalecer los vínculos con otras culturas para universalizar la filosofía y el dogma literario de nuestro país, con esa obra magnífica de La visión de Anáhuac, en la que somos o éramos en aquel tiempo la región más transparente del aire. Decía yo entonces que durante los 20 años siguientes de 1930-33 siguió y alcanzó el máximo impulso creativo y su figura de educador se consolidó plenamente. Autor de una obra poética celebrada por sus contemporáneos y las generaciones posteriores, y de una obra de ficción escasa pero interesante. Obtuvo, no obstante, sus mayores logros en el campo del ensayo, donde abordó los más variados temas: la teoría literaria, la historia de Grecia, la novela policíaca y las raíces históricas de México. Entre estos cabe destacar Cuestiones gongorinas, Tránsito de Amado Nervo, La experiencia literaria, El deslinde y Los trabajos y los días. En un conjunto apabullante de libros, compilados a excepción de los voluminosos diarios y una amplísima correspondencia en la serie Obras completas que publicó en 28 tomos en el Fondo de Cultura Económica, su escritura mantiene un tono siempre atractivo, aleccionador y consistente, con momentos de brillo excepcional como en el poema dramático Ifigenia Cruel de 1924, sabia asimilación de la tradición griega o en el cuento La Cena, incluido en el Plano Oblicuo 1920, precursor del realismo mágico y muy cercano al relato largo de Aura de Carlos Fuentes. Relevante es también la oración del 9 de febrero, ya lo dije, texto dedicado a la muerte de su padre que apareció póstumamente. Lo mismo escribió sobre el arte culinario, Memorias de cocina y bodega en 1953, que operetas ligeras y humorísticas o poemas satíricos. Entre sus obras de ficción son notables Árbol de pólvora en 1953 y Los tres tesoros en 1955, argumento cinematográfico inspirado en un relato de Stevenson. Miembro de la